Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este segundo webinar. También vemos que están nuestros colegas ya de Puerto Rico y de Venezuela a este segundo webinar que organizamos como parte de las actividades de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Este webinar es un esfuerzo conjunto que realizamos todos los investigadores miembros de esta red y que tiene como propósito precisamente ser un espacio de diseminación de experiencias y de conocimientos en materia de preservación digital, sonora y audiovisual en español. Gracias a todos ustedes. Hoy abordaremos un tema que es crucial en nuestros archivos y que tiene que ver precisamente con la conservación. Nuestro webinar es factores relevantes para el almacenamiento seguro de soportes audiovisuales analógicos y digitales. Este webinar será dictado desde Chile, desde la capital de este país, por el maestro Francisco Miranda de la Universidad de Chile. Quiero señalar que el maestro Francisco Miranda es el coordinador del grupo de Chile que forma parte de la RIBDASA y cuenta con una amplia experiencia en materia de conservación. Él es académico, es investigador en la universidad y es un honor que esté con nosotros en este segundo webinar, precisamente compartiendo con todos ustedes que están en diferentes países iberoamericanos su experiencia en materia de preservación. Este webinar es auspiciado también, por supuesto, por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y será la UNAM quien expida las constancias de participación para los webinars en los cuales ustedes participen. Y sin más preámbulo, dando la bienvenida a todos ustedes que desde diferentes ciudades están en este encierro, pero también con la esperanza y el deseo de conocer más sobre temas de preservación digital, quiero darle la bienvenida al maestro Francisco Miranda y dejarlo con todos ustedes para poder escuchar y conocer su experiencia en materia de conservación de documentos sonoros y audiovisuales. Adelante, Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Perla. Para mí realmente es un verdadero honor estar acá. Un saludo para todos aquellos que están en las diferentes localidades de los países iberoamericanos. Y estoy muy contento de participar en esta actividad. Creo que hay mucha gente que trabaja en esta área y yo creo que siempre conocer y aprender es muy importante en este cambio tan vertiginoso que tenemos de la tecnología. Bueno, hoy día vamos a ver un tema que tiene que ver con los factores relevantes para un almacenamiento seguro de soportes audiovisuales. La verdad que esto siempre uno lo asocia a lo que es recintos cerrados, zonas donde guardamos, muebles y ambientes. Quizá esto puede resultar un poco simple y puede resultar a veces hasta sin importancia, pero es importante recordar que la forma, ¿no es cierto?, en que nosotros analizamos y administramos esas colecciones dan un buen resultado final en nuestros trabajos de digitalización. Estos factores son, como lo vemos acá, el reconocimiento de los factores de deterioro que nosotros podemos identificar, la elección de espacios de almacenamiento adecuados y un mobiliario también adecuado, el control permanente de variables ambientales y de gases contaminantes, la identificación o identificar el impacto de las colecciones ambientales, de las condiciones ambientales en la estabilidad de los soportes análogos y digitales. Aquí tengo con rojo el reconocimiento de valor y pérdida de valor de las colecciones desde la perspectiva del control de riesgos. Este es un tema que nosotros vamos a ver muy rápidamente, pero que lo he querido incluir porque considero que es un punto muy importante en la planificación de proyectos que permitan identificar prioridades de digitalización o de cambio de formato. Y finalmente, la implementación de protocolos de seguridad laboral
y riesgos profesionales de las personas que trabajan en los recintos de almacenamiento, porque estos factores seguros que deben ser vistos y proyectados, en realidad tienen que ver con la seguridad de las colecciones, pero también con la seguridad de las personas que trabajan allí. Lo primero que tenemos que saber, o por lo menos conocer, es que existen variables que generalmente están presentes en nuestras áreas de almacenamiento. Las vamos a definir también como factores de deterioro, que son las fuerzas físicas, el robo y el vandalismo, la disociación, el fuego, el agua, las plagas, los contaminantes, la luz, temperatura incorrecta y humedad relativa incorrecta. Para primero reconocer este tipo de riesgos es importante saber en qué zona vivimos, en qué país estamos, cuáles son las condiciones climáticas, cuáles son los riesgos permanentes que tenemos por terremoto, inundación, tsunami, y desde ese punto de vista nosotros vamos a tener una cuantificación relativa de estos 10 factores. Para nosotros, si podemos hablar en forma general y en forma particular a la vez, atendiéndonos a lo que estos factores producen, ¿no es cierto?, en nuestras colecciones y en nuestras personas. Básicamente la temperatura, la humedad relativa, ¿no es cierto?, y fuerzas físicas y agua en general son las que nosotros deberíamos tener como en mayor consideración. Nosotros ya sabemos que los factores que determinan el deterioro de los soportes de audio y de video fundamentalmente son el factor biológico debido a variaciones de humedad y temperatura, gases presentes en el aire y la humedad también, puesto que interactúan también en las propiedades físicas de estos soportes. Bueno, vamos a empezar definiendo muy claramente que cuando se empieza a definir un espacio de almacenamiento, es bien importante tener mucha claridad respecto a qué criterio vamos a elegir como prioritario. Tenemos que hay un criterio geográfico, un criterio de riesgos y un criterio profesional y doméstico. El criterio geográfico básicamente tiene que ver con ubicar cuál es nuestra zona normal de trabajo en cuanto a lo que son ubicaciones geográficas, ¿no es cierto?, tendencia a lluvias, pluviosidad en este caso, y otro tipo de condiciones normales del clima. Están los criterios de riesgos propiamente tal, que en este caso son los terremotos, posibilidad de inundaciones, incendios e inestabilidad social. La verdad que este tipo de criterio, en este caso de lo que es inestabilidad social, siempre es un poco discutido porque la verdad que tiene que ver con factores que muchas veces no se prevén, pero que sí es necesario tomarlos en consideración, ya que todas las zonas pueden estar en algún momento sometidas a condiciones de guerra, condiciones de revolución, condiciones de inestabilidad que todos conocemos y que de alguna manera atentan contra el patrimonio. Esto de lo que estamos hablando, obviamente, es patrimonio audiovisual, es patrimonio que está constituido por bienes culturales que están valorizados y que por lo tanto esos bienes culturales, por estar conformando lo que son los archivos, tienen un valor local e importante que debe ser protegido. Y finalmente el criterio del almacenamiento profesional y doméstico, debido a que nosotros estamos en Latinoamérica y por lo tanto no siempre disponemos de recursos para poder dejar almacenadas nuestras colecciones en lugares que puedan estar libres de cualquiera de estas condiciones de riesgo. Por lo tanto, los muros, los pisos, los techos, y eventualmente, como ocurre en muchos de los países latinoamericanos, incluido Chile, los subterráneos, que muchas veces son utilizados como depósito de material audiovisual, son también criterios que tenemos que barajar, que manejar. Obviamente los subterráneos no son recomendables para almacenar información, para guardar cintas, para guardar materiales audiovisuales análogos y digitales. Nunca han sido ideales para esa función, pero en muchos casos no queda otra alternativa. La disponibilidad de espacios muchas veces es escasa y por lo tanto también tenemos que tomar algunas consideraciones. Bueno, como hemos dicho anteriormente, la elección de los espacios de almacenamiento adecuados y su respectivo mobiliario tiene que responder la pregunta ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto en el fondo? ¿Por qué tenemos que ser tan rigurosos?
básicamente porque tenemos que velar por la seguridad de las colecciones, que las colecciones puedan ser reproducidas, puedan estar cumpliendo su misión de poder cumplir con una vida útil de ellas y poder extraer la información que corresponde análogo a digital, fundamentalmente digital, sin mayores inconvenientes. Y por supuesto, como dijimos anteriormente, de la seguridad de las personas. Bueno, luego que nosotros hemos determinado esos criterios, los criterios anteriores que son geográficos, y hemos tenido que barajar variables de qué tipo de pinturas, qué tipo de murallas, si vamos a hacer nuestro archivo o vamos a construirlo con madera, etcétera, que son criterios propiamente locales, lo primero que nos viene, y que es digamos, un tópico general, es cuáles son las condiciones de guardado o los muebles que nosotros debemos usar. Evidentemente que la mayoría de las instituciones de educación, la mayoría de las organizaciones que son canales de televisión, radio, disponen de recursos que permiten utilizar ese tipo, ¿no es cierto?, de muebles que yo estoy acá mostrando, que son condiciones ideales. Nosotros tenemos acá en la universidad este tipo de muebles fundamentalmente para los libros. Sin embargo, todavía no implementamos un sistema adecuado para lo audiovisual, pero sin embargo ya tenemos la información que nos da una referencia clara de que este tipo de objetos o de muebles existen, y que por lo tanto, si nos referenciamos a la información que nos entrega la IASA, nos damos cuenta de que hay factores como la carga que es importante no dejar de lado. Aquí vemos que la carga en realidad se mide en kilogramos, ¿no es cierto? Y en el fondo es lo que nos dice cuánto peso de alguna forma pueden aguantar nuestros muebles. Y aquí hay una serie de datos y serie de números que nos dicen cuáles son las cargas máximas dependiendo, por supuesto, de estos muebles. Si nosotros vemos que estos muebles tienen una capacidad, ¿no es cierto?, de almacenar discos de vinilo y discos 78, pero al mismo tiempo Digicam y otro tipo de cintas digitales, nos damos cuenta que estamos con cargas que deberían estar sobre los 18 kilogramos. Y si tenemos colecciones muy grandes, aquí de video, por ejemplo, ya sea analógicas o digitales, las cargas, o sea, esos muebles deberían soportar cargas que van desde 84 kilogramos hasta 142 kilogramos. Aquí, si bien es cierto, está esto puesto de una manera muy general, no debemos olvidar que existe una gran cantidad de soportes y diferentes empaquetados, es decir, la forma en que las cintas vienen guardadas, estos cartridges, que muchas veces son bastante pequeños y en algunos casos medianamente pequeños, porque ya estamos dejando esa época en que todos estos soportes eran bastante voluminosos y pesados, ¿ya? Sin embargo, no siempre es posible tener estos muebles, pero sí es posible muchas veces ver alternativas como construcción con madera, construcción con otro tipo de materiales metálicos, pero siempre respetando estas cargas máximas. Las cargas máximas en realidad tienen mucha importancia en todo lugar, pero también en lugares que tienen características sísmicas, como es América del Sur, zonas como Chile, como Perú, como México, en donde tenemos mucho movimiento telúrico. Por otro lado, el control de las variables ambientales y de gases contaminantes tiende a ser quizá al inicio de una planificación de administración de colecciones digitales, muchas veces nosotros debemos conocer la humedad relativa y la temperatura. Hay factores como el punto de rocío también que es necesario conocerlo. ¿Pero conocerlo para qué? En realidad conocerlo para poder registrarlo a través de este tipo de información que aparece aquí, que son gráficos. En el color azul vemos cómo se está registrando, en este caso es la humedad relativa, ¿no es cierto? Y el color azul es la temperatura. El color rojo es la temperatura. Y el color verde sería el punto de rocío. ¿Para qué hacemos todo esto y para qué es necesario tenerlo? La verdad es que nos permite conocer de qué manera estamos nosotros cumpliendo con ciertas normativas para el almacenamiento del material. O sea, debemos tener presente ya de que la humedad relativa y
la temperatura producen cambios en las propiedades de los soportes y producen problemas en la reproductividad, pérdida de información y muchas veces pérdidas irreparables, no solamente en las cintas o en los otros soportes, sino también en las máquinas reproductoras. Las máquinas reproductoras también tienen elementos que se afectan, lubricantes, por ejemplo, o gomas, que pueden en muchos casos dar problemas de reproductividad. Por lo tanto, también el controlar y el ver esta variable no solamente atañe a lo que es la cinta propiamente tal, contenedora de la información, sino también a las máquinas. Las máquinas que cada vez se hacen más escasas, en el ámbito de lo que es analógico, y en el ámbito de lo digital, máquinas que cada vez son más caras. O sea, estamos siempre en problemas que podemos dejarlo desde el punto de vista de cuantificaciones económicas. En el caso de lo que mi experiencia personal, yo he utilizado muchas veces data logger, que son estos aparatos que ustedes ven acá a la izquierda de su pantalla. Estos data logger registran información que yo puedo dejar descargando en un computador. Registra la humedad relativa, registra la temperatura. ¿Ah? En este caso, ¿no es cierto?, este control o este sensor entrega este tipo de gráficos que nosotros podremos en el fondo hacerlos continuos durante un año. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son las fluctuaciones, en cuánto varía la humedad relativa, en cuánto varía la temperatura. Estos gráficos permiten determinar si tenemos problemas de fuga de humedad o que ingresa humedad. Podemos determinar también si hay problemas de fuga de agua o ingreso, o sea, fuga me refiero a que algún tipo de tubería, como decimos acá en Chile, cañerías, tiene una fuga y está depositando en las murallas vapor de agua que es transmitido hacia el espacio donde estamos almacenando. Eso muchas veces es muy difícil de determinar si es que nosotros no podemos medir la humedad relativa. Pero también debemos hacer estas cuantificaciones porque debemos saber en dónde estamos realmente dentro de un ambiente de humedad relativa versus temperatura para proyectar de qué forma esta colección va a comportarse en un determinado tiempo. No olvidemos que en nuestros depósitos no solamente tenemos materiales analógicos y digitales en soportes blandos y cintas magnéticas, sino también en discos duros, tarjetas flash y otro tipo de memorias que también son almacenadas, muchas veces juntas. Bueno, el aspecto que muchas veces no tomamos en cuenta, y es un tema que es muy importante, es que independiente de que estemos tomando la temperatura y la humedad relativa de nuestro espacio, no hay que olvidar de que ese espacio, o el volumen donde están estos muebles y donde están estas cintas, y donde están en algunos casos también almacenados nuestros equipos, están inmersos en un espacio que tiene agua, que tiene vapor de agua, y ese vapor de agua se introduce tarde o temprano en las cintas, y esas cintas son las que se alteran de diferentes formas que vamos a ver en un rato más. Por lo tanto, es bien importante también verificar el estado de las murallas, de los pisos, realizando también mediciones. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros vemos aquí un medidor especial de humedad que nos da también una posibilidad de, si bien es cierto, no tomar como el data logger, un dato en función del tiempo, nos permite determinar aquí claramente cuando hay un problema de exceso de humedad. Hay diferentes modelos, hay diferentes marcas, es fácil meterse o introducirse en el tema a través de la verificación de todos los información que hay en internet. Y lo que hay que saber en este caso, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una muralla, de un corte, es que el vapor de agua se introduce dentro de las murallas y produce cambios, y esos cambios alteran las condiciones ambientales del espacio en donde están guardadas las colecciones. Y por lo tanto sí es necesario también ver cómo se comportan las murallas, porque también nos permite saber si tenemos problemas de ingreso de agua o de ingreso o falta de aislación en algún punto de la construcción. Después tenemos que dejar un punto muy importante y que lamentablemente para algunos quizás obedece a una necesidad de conocimientos técnicos que obligan, ¿no es cierto?, a conocer un poco de las características técnicas de fabricación de las cintas magnéticas, fundamentalmente análogas y digitales.
Estamos dejando algunos formatos fuera porque ya el tiempo no lo permite. Vamos a hablar solamente de lo que es digital, fundamentalmente. Eh, Nosotros sabemos que en la mayoría de nuestros archivos, en nuestros depósitos, tenemos cassette, tenemos VHS, tenemos Betamax, dependiendo de los países iberoamericanos donde este formato prevaleció. Tenemos cintas reel de 1/4 pulgada, tenemos cintas digital audio type, que son para grabar información digital de audio, y tenemos el Hi8, que se usó para grabar video analógico, pero también se usó muchísimo para grabar audio digital, ¿no es cierto?, a 8 pistas, en máquinas eh, fabricadas para ello. Bueno, esos formatos que nosotros vemos ahí obedecen a lo que se denominó como tecnología de material particulado, ¿ah? Que, como vemos en el dibujo, aquí vemos un corte de una cinta. El material particulado en realidad es material metálico que tiene las propiedades magnéticas para poder guardar información. Ese material particulado está dentro de una capa, que en inglés se llama binder o pegamento, y que a su vez está adosado en un sustrato. Ese sustrato y ese binder son posibles de degradar por las condiciones de la humedad y la temperatura, y por otro lado, las partículas magnéticas de estas cintas, por construcción podríamos decir, o por las leyes de la naturaleza, tienden a perder gradualmente, en función del tiempo, sus propiedades de remanencia, es decir, de guardar esa información, esa propiedad la van perdiendo. Pero la van perdiendo también más rápido si la humedad, la temperatura también es excesiva. O sea, ya nos damos cuenta de que si tenemos este tipo de cintas, tenemos problemas que debemos controlar, que son la humedad relativa y la temperatura, pero también debemos conocer de que el sistema mecánico que concibe o de la cual eh, está creada la cinta magnética, en este caso son muchas capas que están pegadas unas con otras, incluso esta capa inferior, que es una capa antiestática, tienen comportamientos diferentes y tienen degradaciones diferentes y producen inestabilidades que finalmente dañan la cinta. Tanto los adhesivos y como las bases de estas cintas pierden propiedades, se degradan, se hidrolizan, y por lo tanto tenemos pérdida de información, por lo tanto tenemos pérdida de valor de nuestras colecciones. Otra de los tipos, debo decir un detalle. Las partículas, eh, la tecnología de metal, voy a volver atrás, aquí existe una subdivisión, que son aquellas partículas que son de material oxidado, es decir, derivados del óxido de hierro. Aquí básicamente tenemos los cassettes, los VHS y los Betamax Reels. Pero sin embargo apareció una tecnología de metal particulado en donde las partículas magnéticas que ustedes ven aquí eran de material puro y por lo tanto no estaban sometidas a la oxidación o la posible corrosión en el caso de que estuvieran sometidas a humedad relativa muy alta. La humedad relativa alta, la temperatura alta, o sea, todos los extremos, la temperatura y la humedad relativa excesivamente baja, tienden, ¿no es cierto?, a deteriorar químicamente las propiedades y físicamente finalmente se obtienen malos resultados en la reproductividad. Entonces tenemos material particulado del tipo oxidado y MP. Pero sin embargo apareció finalmente una tecnología que hasta la fecha se sigue usando para el material de cinta magnética y que obviamente se usa para lo que es el ámbito digital. Son aquellas que obedecen a la tecnología de metal evaporado, ME, y ahí tenemos a lo menos, muchos más incluso, formatos como el mini DB, el Hi8 digital, el digital, el DDS, que son cintas que ustedes ven acá, que se parecen mucho al formato del DAT, son casi idénticas, pero son para guardar información digital, y el LTO también, que son cintas de respaldo, para decir algunas solamente, obedecen a esta tecnología de metal evaporado, que obedece finalmente a la necesidad de tener más información guardada por ancho de banda en una cinta magnética, y especialmente son utilizadas para el video, ¿no es cierto?, digital, el audio digital, y para almacenar datos. Como la anterior, también sus propiedades
dependen de las condiciones ambientales. Aquí hay un ejemplo que yo puse, no le estoy haciendo propaganda a Fujifilm, pero consideré que este es un muy buen ejemplo. Aquí hay una cinta de Vcam, de video profesional, es una cinta que se usa aún, pero ya está decayendo, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que existe una capa, que es la capa sustrato, y tenemos un 100% de material de cobalto. O sea, este material es evaporado por alguna técnica, ese material particulado, que ya no es particulado, es una capa lo más homogénea posible, como se ve acá, se deposita sobre la base, y arriba está una capa de lubricación. La capa de lubricación, bajo condiciones de temperatura, es la primera que se va, y por lo tanto aquí vemos la fragilidad de esta cinta, en el sentido de que es una cinta muy delgada, es una cinta que almacena mucha densidad de información, y son caras, ¿ah? Y son hasta cierto punto voluminosas, se parecen mucho al volumen que tenían en su momento las cajas o el formato de U-matic, y vemos que para poder almacenar esta cinta, este empaquetamiento, obviamente que deberíamos tener un muy buen sistema de muebles, porque si un canal de televisión va a almacenar DVCAM, no va a almacenar una o dos, va a almacenar por lo menos unas 50 o 100 y más incluso, y por lo tanto deben estar ahí correctamente calculadas con sus cargas, con sus cargas de peso. Y bueno, hay un factor que es bien importante también tomar en cuenta, o un detalle en este caso, sería que las cintas que graban información digital, las cintas tanto de audio o de video, son reproducidas generalmente de dos maneras. Hay una lectura que es helicoidal, como la que ustedes ven a su izquierda, en donde nosotros podemos reproducir la información grabarla también con un cabezal rotatorio, en donde la cinta prácticamente envuelve la superficie del cabezal, y en la derecha tenemos nosotros acá una reproducción longitudinal, como en el caso de cintas de video. Bueno, ya casi no hay en este momento. Tanto esta, por ejemplo, la lectura, aquí hay un error, acá no es lectura helicoidal, es lectura lineal. ¿Ah? Hay una lectura lineal, que es la que está a su derecha, que tiene un paso directo sobre la cinta magnética. En este momento, prácticamente todos los formatos que nosotros conocemos usan cabezales rotatorios, como el que está a la izquierda, y el roce que hay con el material es considerable. Por lo tanto, ahí nosotros estamos bajo una condición en que las condiciones triobólicas o la humedad relativa presente en el aire, y las condiciones en cuál y cómo la máquina se afecta, nos da también un indicador de cuál es el estado de la reproductividad de nuestras colecciones. Ahora, cuando vemos desde una perspectiva real, ¿no es cierto?, quizá como más bien operativa, de qué manera nosotros podemos saber cómo se están comportando nuestras colecciones, independiente de las mediciones que nosotros estemos haciendo de humedad y temperatura. Hay un concepto que tiene que ver con un poco el ámbito digital, que tiene que ver con algunas palabras en inglés, el single bit error rate y el burst error rate, que más bien nos están dando un indicador de cuándo un error digital, la máquina que está reproduciendo la cinta realmente lo puede corregir. Muchas veces tenemos problemas con nuestros reproductores, especialmente de audio, que están muchas veces con mucho polvo, o de video, que empiezan a producir rayas y empiezan a producir pérdidas de audio y pérdidas de imagen. Nosotros obviamente no vamos en este momento a decir qué es exactamente el bit error rate, pero sí lo que vamos a decir es que el bit error rate es una forma en que nosotros podemos cuantificar lo que está ocurriendo con nuestra cinta. Básicamente, en la base y en la base de la cinta, por ejemplo, y en el cabezal de reproducción es donde nosotros tenemos la mayor probabilidad de encontrar errores, imperfecciones que la máquina reproductora sí
las va a poder corregir. Por eso que está acá en color amarillo. No la coloco en color verde porque en muchos casos estamos en condiciones un poco adversas y siempre vamos a tener problemas de reproductividad, pensando en los países latinoamericanos que están sometidos a altas temperaturas y bajos recursos. Y, sin embargo, existen ya los burst error rate, es decir, ya errores que son digitalmente de mayor envergadura, que nosotros los podemos contabilizar en la práctica como silenciamientos. Por ejemplo, si estamos reproduciendo un DAT o estamos reproduciendo un High 8, que está con información de 8 pistas, o que está a su vez siendo digitalizado, cuando una de las pistas se nos silencia, ahí por un rato, por un segundo, o quizás por más, o aparecen ruidos así demasiado fuertes, ahí nos damos cuenta de que la máquina no ha podido corregir ese error digital porque, como quizás no lo he dicho, las máquinas de reproducción digital tienden o tienen la posibilidad de eh, matemáticamente procesar las pérdidas de bits que se están dando y de alguna manera reemplazarlos por unos equivalentes para evitar que se pierda una cierta continuidad. Evidentemente que existe un efecto, pero ese efecto nosotros no lo notamos. Sin embargo, cuando hay anomalías en el medio, cuando hay suciedad y cuando el cabezal de grabación y de reproducción, que muchas veces es el mismo, está con depósitos de material producidos por pérdida de material magnético o pérdida, ¿no es cierto?, de ciertos productos producidos o ciertas degradaciones producidas por la base de la cinta, es decir, la que soporta tanto la película de metal evaporado o la película de material particulado, se va perdiendo. Ahí nosotros tenemos una posibilidad de corrección en color rojo, que solamente muchas veces va a depender de las máquinas que nosotros estemos utilizando. Ahora, muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pero esto yo sé que pasa siempre con mayor frecuencia en las cintas analógicas que las cintas digitales. Bueno, la verdad es que si nosotros nos ponemos un poco puristas, la probabilidad, la probabilidad de que nosotros tengamos ambientes adecuados, controlados, bien almacenados, con condiciones ambientales que estén siendo controladas y después las mismas zonas de digitalización y proceso de la misma manera, es muy difícil que nosotros tengamos problemas de esa índole. Pero sin embargo, pensando en que no siempre las condiciones son ideales, es evidente que sí vamos a tener más problemas con el ámbito digital que con el ámbito analógico. Aquí yo voy a colocar simultáneamente dos videos, uno que es un video analógico, es un video que está en Umatic y es un video en donde nos dimos cuenta que estaba sometido a una humedad relativa muy alta y tenía desprendimiento de material particulado, y vemos el efecto luego de que el material se desinfectó, se limpió, pero también se reprodujo en una máquina que pudo corregir también, aunque en el dominio analógico, lo mismo de lo que estábamos refiriéndonos hace un rato del dominio digital, o sea, pudo corregir también. Así que aquí voy a colocar los dos videos simultáneamente para que ustedes los vean y tomen sus conclusiones. Ya. Me voy a saltar la otra lámina por el tiempo. Otro aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta es que tenemos soportes blandos que son materiales que también son sensibles a la corrosión, que también son sensibles a la humedad relativa y a ciertos elementos de contaminación biótica, como son, por ejemplo, los hongos. En el caso, aquí he puesto un ejemplo de un CD impreso y un CDR. El CD impreso o disco compacto impreso es aquel que nosotros compramos con música que ya está grabada y que en el fondo solamente tiene capas reflectivas. Es el superior, en donde el haz que le pega desde abajo a las capas se refleja en cada una de esas zonas. Y de acuerdo a la distancia, ¿no es cierto?, que hay entre una zona que está perforada y una que no, como en este caso,
va a poder traducirlo a una información sonora o de video, en el caso que sea un DVD. Sin embargo, existen otros, como son los discos compactos R o regrabables, que funcionan por la interacción, ¿no es cierto?, de materiales orgánicos que cambian su opacidad. Esto también es aplicable, ¿no es cierto?, a los magnetos ópticos, en donde no cambia la opacidad, ¿ya?, pero sí cambia las propiedades de fase de la grabación o de la información magnética que se guarda. En este caso, vamos a tomar solamente este ejemplo, y nosotros vemos que existen tres tipos de, básicamente, yo creo que con el tiempo ya han hecho combinaciones de esto, porque estos discos se siguen fabricando. Estos discos CDR están con capas orgánicas que sí son vulnerables a la contaminación, y por lo tanto su vida es bastante baja. Yo sé que muchos de nosotros tenemos estas colecciones, y muchísimos de estos materiales se siguen guardando. Hay publicaciones acerca del tema que es importante leer, ¿no es cierto?, que nos dicen de que igual hay que tener ciertas precauciones, y especialmente en el tema de lo que es la manera en que planificamos nuestros cambios de formato. Lo concreto es que estos dos formatos sí son vulnerables de mayor o menor forma, de acuerdo a cuáles sean las condiciones que tenemos, y es extensible, ¿no es cierto?, extendible a lo que son los discos DVD, ¿no es cierto?, los discos DVD-R, es extensible, o podemos hablar de lo mismo también en los discos magneto-ópticos, que son, por ejemplo, el minidisc, y todos los otros formatos que se utilizaron para guardar video, que eran de mayor capacidad, y que ya de alguna forma están obsoletos. Es decir, tenemos que casi todos los formatos que existen en este momento tienen elementos orgánicos, elementos que son susceptibles a ser comidos, entre otros, dicho de otra forma, por hongos, y que por lo tanto son inestables. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de un hongo. Nosotros en la facultad tenemos varios casos de hongos que hemos detectado. Lamentablemente, por las condiciones actuales, yo no puedo tener acceso a mis discos que están allá, pero aquí hay unas muestras, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido con contaminación de hongos producidos por las variables que de alguna forma han sido incontroladas. Sin embargo, nosotros también hemos tenido contaminación de materiales solventes, como por ejemplo los que se usan para limpiar el piso, y que han producido oxidación, y han producido una serie de aparición de objetos producidos por esa oxidación, y que hacen imposible la reproducción de estos discos. Estos son puntitos, son marcas, son manchas, que están visibles a veces con estos pequeños microscopios, o a veces a simple vista se pueden detectar. O sea, no solamente en el material magnético nosotros podemos ver que está el problema de los hongos, sino también en este tipo de materiales que supuestamente, ¿no es cierto?, no deberían tener tantos elementos orgánicos, pero nos damos cuenta que sí los tienen, y producen tarde o temprano pérdida de información. Sin embargo, como yo les dije anteriormente, hay un factor, ¿no es cierto?, que muchas veces genera mucho problema, que es el uso de contaminantes que nosotros no reconocemos como verdaderos contaminantes para las colecciones, porque no los vemos como contaminantes para nosotros, para nuestra salud. Entre ellos están los solventes que se usan para el piso, las ceras, todo lo que son las virutillas, como llamamos acá en Chile, líquidas, que son unos líquidos que en el fondo disuelven algunos excedentes de cera anterior. Lamentablemente estos solventes tienen una injerencia directa y destructiva sobre los materiales de goma de las máquinas reproductoras, las máquinas de transporte, los pitch rollers en el caso de las máquinas de reel, de las máquinas de cassette, pero también de todo el sistema que en algún momento tenga elementos poliméricos. Todas las máquinas los tienen, y por lo tanto de alguna u otra forma eso se va a manifestar en una pérdida de información o un cambio de su calidad. Yo acá quiero mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo que está en una página de internet, pero yo lo quise mostrar acá porque muchas veces es necesario realizar mediciones y calibraciones de nuestras máquinas, y
aunque sea aún dudando en que exista alguna necesidad de hacerlo. Tenemos el Bow and Flutter. El Bow and Flutter es una variación de velocidad de arrastre que se produce básicamente por problemas de transporte. Este problema de transporte va a ocurrir no solamente en las máquinas de transporte de audio, reel, cassette, DAT, aunque el DAT es digital, pero va a generar problemas. Lo que vamos a escuchar ahora son el efecto del Bow and Flutter, que puede ser producido, de hecho lo hace. Nosotros hemos tenido varios problemas con máquinas donde hemos perdido nuestros pitch rollers porque se han deshecho prácticamente al usar estos productos que describí hace un rato. Tenemos una zona que es esta, que es la superior, donde tenemos una mínima variación casi imperceptible. La máquina está funcionando aparentemente bien. Escuchen con cuidado. Ahora vamos a escuchar lo que ocurre cuando se empieza a producir dentro de un cierto rango, ¿no es cierto?, una pérdida, ¿no es cierto?, de continuidad de tracción, y lo que ocurre en la reproducción de un audio analógico. ¿No es cierto?, que ustedes escuchan así como un vaivén, y ya cuando esto va a un grado extremo tenemos un flutter. Es decir, ahí ya hay una pérdida completa de información, de información de calidad. La información está, pero no está como debería estar. Bueno, es necesario hacer calibraciones. Aquí tenemos algunos elementos que se usan normalmente, cintas de calibración que todos los lugares de que almacenan información deberían tener y que se pueden comprar todavía. Básicamente, tenemos que tratar que nuestras condiciones de almacenamiento no estén bordeando esta línea azul, aunque este gráfico en algunos casos es ideal. Cuando la temperatura está sobre los 30 grados, ¿no es cierto?, y nuestra humedad relativa sobre el 60%, seguro que vamos a empezar a tener problemas, y esos problemas van a ser graves en nuestras colecciones. O sea, bajar la temperatura dentro de niveles posibles y bajar la humedad relativa dentro de límites posibles, económicamente posible, es lo ideal. 30 grados, 60% ya es como razonable, se puede manejar. Lograr humedad relativa más bajas es un poco caro, pero bueno, está dentro de lo que uno puede planificar. Aquí yo quiero hablar de la pérdida del valor. Pérdida de valor permite, lo voy a nombrar muy rápidamente, permite identificar cuáles de nuestras cualidades está siendo más sometida a degradación, ya sea en el video, por ejemplo, analógico, si hay pérdida de sincronismo, problemas de croma es color, si hay problemas de audio, si hay problemas de hidrólisis. Si en el video digital tenemos cambios dimensionales que producen cambios de tracking, aumento de bit error rate o de burst error rate, o que de repente en un momento yo tengo que cambiar una máquina para poder reproducir una cinta que en una no funciona. En el audio, si en el audio analógico hay un cambio de respuesta a frecuencia, o hay cambios dimensionales también, o si en el audio digital hay aumento de errores digitales y incompatibilidad de reproducción, entre otras, yo puedo cuantificar ese tipo de daño y puedo decir, bueno, puedo determinar un factor, ¿no es cierto?, final de degradación, y puedo proyectar cuánto mi colección está perdiendo en función del tiempo su valor. Hay publicaciones en la página de ICROM, ahí hay algunas cosas que ustedes podrían revisar, yo se los aconsejo. Finalmente está el biodeterioro, ¿no es cierto?, y tenemos el problema de la implementación de protocolos de seguridad laboral. Tenemos generalmente agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos que están atacando a las personas que trabajan en este tipo de actividad, básicamente los hongos, los polvos. Cuando hablamos de polvo, ¿no es cierto?, hablamos de bioaerosoles que son muy perjudiciales porque son respirados inmediatamente y generan diferentes tipos de problemas. Aquí hay una publicación del Archivo Nacional donde determinó el año 2007 estos 4 tipos de hongos que estaban presentes en sus colecciones, hongos que son bastante peligrosos. Quiero decir que existe una amplia variedad de cada uno de ellos, que producen desde alergias, rinitis, asmas, hasta problemas más serios. Aquí hay una fotografía de un aspergico en Níger, específicamente de la familia de los aspergicos.
este tipo de material produce efectos en la salud y por lo tanto obedece o obliga, ¿no es cierto?, a incluir este tipo de aspectos en nuestras planificaciones. ¿Sí? La planificación, finalmente, ¿cómo nosotros la vemos? La vemos en que si queremos que nuestras personas puedan trabajar en condiciones ideales, y teniendo en cuenta que muchas veces en muchos de los países las enfermedades producidas por este tipo de contaminación no es cubierta por las aseguradoras de enfermedades laborales, sino más bien tienen que ser atendidas por las personas en forma privada o en el sistema público. Esto nos obliga a tomar en cuenta que hay 4 factores que debemos manejar, que es la inspección de esos lugares donde están almacenados nuestros materiales. Tenemos que ver cuánto tiempo, por ejemplo, acá la gente está sometida a la exposición de condiciones adversas, en el caso que existan. Tiene que haber un método de trabajo escrito en que se defina claramente qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y en qué momento se tiene que hacer, cuáles son las condiciones que yo debo tener obligatoriamente escritas para cumplirlas. Las condiciones ambientales, humedad, temperatura y calidad del aire deben ser, ¿no es cierto?, controladas y deben ser evaluadas en el caso que existan condiciones de infección, hongos y otro tipo de solventes. Y obviamente tiene que haber una planificación para la limpieza de estos lugares, ¿no es cierto?, que básicamente nos van a afectar como personas a nuestra salud. Esto obliga muchas veces a tener depósitos de almacenamiento, salas de intermediación, zonas de limpieza y desinfección, salas de intermediación, es decir, de manejo de colecciones que ya han sido limpiadas, depósitos de almacenamiento final y salas de digitalización. Como ustedes se dan cuenta, el rojo nos está diciendo la zona peligrosa, la zona sucia, la zona que se debe tomar en cuenta, y ojo, el primero es el depósito de almacenamiento original, y luego puede haber una sala de digitalización y bueno, aquí se me cambió el orden, pero es depósito de almacenamiento final, el que debería estar acá al final. Podríamos tener un segundo nivel de almacenamiento absolutamente seguro. Esto que ustedes ven es una planificación. O sea, parte de lo que es el manejo del patrimonio cultural obliga a planificar. Nosotros debemos tener también ese tipo de función. Tenemos que trabajar con gente que sepa hacer las cosas, con gente que planifique, que sea respetuosa de todas las recomendaciones que se les hace. Acá podemos ver una zona de evaluación donde se está viendo un material particulado, y aquí podemos ver dos errores en la seguridad de las personas. Una, de que aquí hay una exposición a la piel y no toda la zona de la cara está protegida. ¿Por qué? Porque se deben también revisar qué tipo de materiales o de objetos de seguridad personal deben ser utilizados. Y finalmente, la salud compatible. Si bien es cierto, este es un tema bien delicado, la idea, ¿no es cierto?, es que las personas que puedan trabajar en ese tipo de condiciones, evidentemente si tienen enfermedades de diabetes no controladas, no podrían ser ideales para el trabajo, y todas aquellas personas que puedan tener problemas con el sistema inmunitario, SIDA, por ejemplo, u otras enfermedades en la piel, asma y enfermedades respiratorias, o personas que hayan sido trasplantadas, que usen ese tipo de medicamentos, el metotrexeno o el ciclospirina, son personas que deben ser evaluadas, ¿no es cierto?, para poder trabajar. Ojo, nosotros estamos viendo que esto puede ser un poquito exagerado, que puede ser muchas veces una forma que muchas de nuestras instituciones no están en condiciones de llevar a cabo, pero no hay que olvidar que estamos en una condición de cambio climático, estamos todos sometidos a terremotos, estamos sometidos a diferentes variables del tiempo, del clima, inundaciones, en donde nuestras colecciones pueden ser seriamente dañadas y deben ser recuperadas. Muchas gracias, espero que haya podido mostrar de una manera rápida y de una manera eficaz esta información. Muchas gracias, Francisco. Fue una exposición muy clara, elocuente y sobre todo que abre nuevas perspectivas en razón precisamente de los factores que inciden en la conservación de materiales sonoros y audiovisuales. Tenemos muchas preguntas,
pero precisamente como estamos restringidos a un determinado tiempo, te formularé algunas de ellas. Es una pregunta recurrente, la que tiene que ver con conocer si la carga que presentaste al inicio de tu exposición es kilogramo por metro, porque mucha gente no alcanzó a anotar el dato, y también de qué calibre son los carros para el almacenamiento de los soportes sonoros y audiovisuales. La carga se refiere a la carga por metro cuadrado. ¿Qué les podemos decir, Francisco? Bueno, respecto a la carga, lo que define ahí la IASA lo está definiendo en peso, o sea, el peso que va a aguantar el mueble antes de dañarse. Ahora, existe una normativa, existen normativas locales, existen normativas que tienen que ver con lo que es la construcción de muebles metálicos. Acá en Chile existe una, y quizás en forma privada yo podría contestar esta pregunta para tener más precisión respecto al fabricante. Ese mueble que ustedes vieron ahí en el inicio son muebles que se venden acá, se fabrican acá, y que podríamos hacer una pregunta directamente sobre si lo que están ellos ofreciendo en total, es decir, si ellos están vendiendo, por ejemplo, un mueble que tiene 1 metro de largo, de qué manera nosotros podríamos tener mayor precisión, porque básicamente la idea es saber si es por metro cuadrado. Lo ideal debería ser por metro cuadrado. Yo lo entendería así. Muy bien. Si tú dabas al inicio una serie de datos de 80 a 180 kilogramos aproximadamente por metro cuadrado, pero si gustas, al final entiendo que darás tu correo institucional, si te parece bien, para que te puedan preguntar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. No lo agregué ahí, lamentablemente se me olvidó. Muy bien. Y si no, también otra opción es que cuando esté publicado el webinar en la plataforma de YouTube de la Red Iberoamericana de Preservación Digital, pues la gente pueda preguntar y también el maestro nos pueda hacer favor, el maestro Francisco Miranda, de responder estas inquietudes. Claro. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con si tengo varios soportes en un mismo archivo, ¿cómo puedo determinar las condiciones ideales para poder preservar todos? Bueno, esa es la condición prácticamente común para todos nosotros acá en Latinoamérica. La verdad es que si nosotros fuéramos rigurosos, eh, deberíamos nosotros guardar todo lo que es en soporte diferenciado y en lugares diferenciados para aprovechar espacio, para aprovechar mobiliario y también para aprovechar eh, los factores que tienen que ver con la seguridad, es decir, que nosotros podamos retirar rápidamente los materiales si es que hay un problema de incendio o que hay cualquier otro factor como los descritos anteriormente. Básicamente, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay un punto, en realidad, para hacerlo más simple aún, hay un punto que corresponde a 20 grados y 60% de humedad relativa, que es posible de medir, ¿no es cierto?, con un data logger o un termómetro, que es una zona en donde nosotros podemos decir si es que está estable, es decir, si no tenemos mayor variabilidad o variación, tanto de la humedad como de la temperatura, nosotros podemos decir de que ese es un punto seguro. ¿Ah? El punto seguro, si bien es cierto, algunos podrían decir que no es tan seguro, porque tenemos una humedad relativa del 60%, y como vimos, ya estamos ahí en una zona peligrosa. Ese punto, si nosotros podemos reducir la humedad relativa y podemos reducir la temperatura, todos nuestros soportes deberían estar funcionando bien, siempre y cuando tengamos una estabilidad. O sea, el factor de estabilidad ahí juega un factor importante, debido a que no todos los soportes se comportan de la misma manera, como ya lo vimos, y sabemos sí que toda la contaminación que podría penetrar estos lugares por contaminación de gases y de hongos o de material biótico o biológico, va a atacar de una u otra manera a todas las colecciones en diferentes ritmos y va a generar diferentes efectos
va a generar diferentes artefactos visuales o sonoros a medida que nosotros los vayamos puesto en reproducción. Por lo tanto, idealmente, si nosotros podemos estar en lo que se denomina la zona de confort para la persona, para el ser humano, es decir, en temperaturas de 20 grados y de humedad relativa hasta un 50, yo creo que todo podría estar seguro, siempre y cuando no haya contaminación de gases y siempre y cuando no haya contaminación de material particulado proveniente digamos, de la calle, y que todo esté en un cierto control de estabilidad. Muy bien, Francisco. Entonces, estas serían recomendaciones generales para diferentes tipos de soportes sonoros y audiovisuales. Frío, seco, más, menos 20 grados, de 40 a 60 grados de humedad relativa, ¿verdad? Y libres de contaminantes. Y en ese sentido, para ahondar en el tema, nos piden que recomiendes alguna bibliografía sobre tecnología de material particulado y metal evaporado. ¿Qué les podrías decir, Francisco, a nuestros usuarios de este webinar? Sí, bueno, mira, aquí hay mucha bibliografía de la cual uno tiene que, de alguna forma, extraer información. Hay publicaciones que son bastante antiguas, por un lado, que aquí voy a leer una, por ejemplo, para que ustedes si lean inglés no tengan el mayor inconveniente. El National Media Laboratory publicó en el año 2000 prácticamente, información que hasta la fecha tiene coherencia con lo que nosotros vemos en el sentido del comportamiento de los soportes magnéticos, de todas las tecnologías que nosotros vimos, y que se llama el Data Storage Technology Assessment del año 2000. Bibliografía acerca de los pigmentos y de todo lo que tiene que ver con la industria, solamente se puede encontrar explorando los productos que son vendidos en este momento por todas las empresas que trabajan en esta área, y también en información especializada de investigación que está tratando en este momento el tema del almacenamiento digital, ¿no es cierto?, en cintas magnéticas y en discos duros. Hay información que también se las puedo dar ahí en un correo directo, porque son links que prácticamente se los tendría que escribir ahí. Voy a preparar una lista de bibliografía completa de todo el tema que se trató acá. Gracias, Francisco. Yo añadiría, justo como tú lo has mencionado en el webinar, la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, ha publicado el TC05, que también recupera precisamente estos temas y estas preocupaciones y problemas físico-químicos de conservación. Y hay otra pregunta, bueno, hay muchas preguntas, pero nos dicen si tendrás algún trabajo más amplio sobre el tema de seguridad laboral y riesgos profesionales que puedas compartir, porque parece ser que este fue un tema también muy ilustrativo y muy importante de lo que pasa en los archivos, Francisco. Sí, bueno, claro. Yo quise incluir este punto debido a que dentro de lo que es una correcta planificación de todo un gran procedimiento de preservación de patrimonio, no es solamente importante las colecciones, sino somos nosotros los que deberíamos importar más, nosotros los que trabajamos ahí, y por lo tanto a veces descuidamos ese aspecto. Efectivamente, yo estoy trabajando ahora en el desarrollo de una implementación que permita cuantificar con mayor precisión a qué realmente se están exponiendo los trabajadores y las personas, los técnicos, los profesionales en general, que están sometidos a diferentes cargas de contaminantes. No hay que olvidar de que en una planificación general, en un archivo o en un canal de televisión, hay gente que trabaja en oficina, en donde las condiciones son distintas, hay gente que está sacando y entrando material, condiciones distintas, o hay personas que efectivamente están trabajando recuperando materiales contaminados, que han sido mojados, que han sido inundados con agua salada, con agua dulce, y que normalmente están siendo contaminados en el fondo. Ahora, como yo lo dije muy sutilmente,
y es un tema que es parte de la mejora, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer en nuestra actividad profesional, es que muchas de estas enfermedades que deberían ser profesionales, es decir, producidas por nuestro accionar en nuestro trabajo, en nuestras funciones, no son reconocidas como enfermedades profesionales en muchos de nuestros países. Y por lo tanto, una de las mejoras es esa. Y eso es lo que estamos ahora trabajando con algunos profesionales de lo que es la preservación, o sea, no, de la seguridad industrial, de la higiene ambiental, puesto que ya aquí en Chile, debido a lo que ha ocurrido, producto de las condiciones ambientales, de los incendios y de las inundaciones, de a poco el factor se está colocando como más presente, es decir, hay mucha más gente que está pidiendo atención en los centros que aseguran al trabajador contra las enfermedades profesionales, que acá en Chile son las denominadas mutuales de seguridad, que son aseguradoras y que permiten que la persona que esté con una situación así pudiera en un futuro cercano ser efectivamente reconocida con una enfermedad profesional. Muy bien, Francisco. Bueno, se quedan en el tintero otras preguntas. Les pido una disculpa. Seguramente para todas las personas que nos han hecho favor de seguirte, es muy ilustrativo. Y también, antes de concluir este webinar, invitarlos para que se inscriban a los siguientes webinars. Realmente estoy muy contenta como responsable de la Red Iberoamericana de Preservación Digital, porque hemos tenido la oportunidad de tener un lleno antes de que sea el webinar. Entonces, no se queden sin lugar. Por favor, tenemos un límite y afortunadamente cerramos las inscripciones casi con una semana de antelación al inicio del siguiente webinar. Y para concluir, agradecer de nuevo a Francisco, al maestro Francisco Miranda, su generosidad para participar en este programa, agradecer al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que soporta las actividades de la Red Iberoamericana de Preservación Digital, Sonora y Audiovisual, agradecer a la IASA, a la FIAT y al Programa Ibermemoria que nos apoyan en la difusión de este programa, y por supuesto a ustedes que destinaron 1 hora y unos minutos más de su tiempo para compartir, para escuchar este tema tan importante para nuestros archivos sonoros y audiovisuales. Un abrazo para todos ustedes, donde estén, en todas las ciudades que nos han hecho favor de comentarnos. Tengan muy buenos días.